Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una revisión breve respecto a la articulación del codo y los músculos del brazo. Vamos a recordar nosotros que la articulación del codo es una articulación que se va a formar por parte del húmero de esta superficie articular que se va a denominar tróclea humeral y lateralmente se va a encontrar el cóndilo humeral. Recordamos que la tróclea está formada por dos elevaciones que vamos a señalar aquí, y esas dos elevaciones van a estar separadas por un pequeño surco, lo que le va a dar el aspecto de una tróclea, mientras que el cóndilo humeral pues es fuertemente convexo de adelante hacia atrás. Por parte del antebrazo vamos a identificar nosotros esta escotadura que se va a denominar escotadura troclear del cúbito, la cual pues va a presentar dos depresiones que corresponden a las dos elevaciones de la escotadura troclear y va a presentar una pequeña cresta que corresponde a esta depresión que presenta la trocleomeral. Lateralmente vamos a identificar nosotros la cúpula radial que corresponde a la parte superior de la cabeza del radio que se va a articular con el cóndilo humeral. Entonces recordamos nosotros que esta articulación pues está configurada en dos articulaciones en realidad. Una articulación medial que se va a denominar húmero cubital y una articulación lateral que se va a llamar húmero radial. Desde el punto de vista anatómico es una troclear y una condilia, pero desde el punto de vista funcional pues es una articulación tipo diartrosis tipo troclear. Esta articulación, como toda articulación diartrosis, va a presentar medios de unión, de los cuales destaca la cápsula articular. De la cápsula articular es muy importante identificar que se va a insertar por arriba de estas fositas que ya habíamos mencionado en videos previos, que sería la fosita coronoidea, donde en los movimientos de flexión del codo se aloja la apófisis coronoides. Se va a insertar la cápsula articular también por arriba de la fosita radial y que en los movimientos de flexión se aloja la cabeza del radio, y esas fositas son muy importantes porque van a formar un receso sinovial, denominado receso sinovial anterior. ¿Sí? Identificamos también cómo la cápsula articular se va insertando por delante de la epitróclea y por delante del epicóndilo, dejándolos fuera del interior de la articulación. En el caso de la cápsula articular inserta en la cara posterior, pues vamos a identificar que se va a insertar por arriba de la fosita olecraniana, que en los movimientos de extensión aloja el pico del olecrano, y que bueno, va a formarnos otro receso sinovial que se va a llamar receso sinovial posterior. ¿Sí? Ok. En el caso del antebrazo, la cápsula articular se va a insertar en el cúbito, pues alrededor de la escotadura troclear del cúbito, y en el radio se va a insertar alrededor del cuello del radio, dejando una pequeña depresión de esta cápsula articular que va a contribuir a formar un tercer receso sinovial que se va a denominar receso circular. Es importante destacar que este receso circular corresponde a la sinovial de la articulación del codo y que la va a compartir con la articulación radiocubital proximal. Ok, no tan solo comparte la sinovial, sino también comparte la cápsula articular, pero es importante destacar que la articulación radiocubital proximal, que voy a subrayar aquí, esta articulación va a presentar dos ligamentos propios. Va a presentar un ligamento que se llama ligamento anular, cuya función es mantener unida la cabeza del radio, el contorno de la cabeza del radio, con la escotadura radial del cúbito, y un ligamento que se va a denominar ligamento cuadrado, cuya función pues de igual forma es mantener unida la cabeza del radio a la escotadura radial del cúbito. ¿Sí? Esquematizando nosotros estos dos ligamentos, pues el ligamento anular va a tomar su inserción en el borde anterior
de la escotadura radial del cúbito, va a rodear la cabeza del radio y hacia atrás viene y se inserta sobre el borde posterior de la escotadura radial del cúbito. Mientras que el ligamento cuadrado, pues lo vamos a pintar aquí en color azul. El ligamento cuadrado se va a insertar en el borde inferior de la escotadura radial del cúbito y se inserta en la zona contigua de la cabeza del radio. ¿Sí? Esta articulación radiocubital proximal es una articulación trocoide porque sus superficies articulares están configuradas en forma de segmentos de cilindro. Esta articulación es completamente independiente de la articulación del codo, porque la articulación del codo es una articulación que va a ejecutar movimientos de bisagra, mientras que la articulación radiocubital proximal va a ejecutar movimientos de rotación. Esta articulación, esta cápsula articular va a presentar una serie de reforzamientos que los vamos a denominar ligamentos, de los cuales vamos a identificar un primer ligamento, que es el ligamento anterior. Como lo acabo de comentar, el ligamento no es otra cosa más que un reforzamiento de la cápsula articular y que va a espesarse por arriba de la fosita coronoidea y por arriba de la fosita radial, cerca de la epitróclea y del epicóndilo de manera respectiva, y este ligamento anterior va a converger hacia la apófisis coronoides del cúbito. ¿Sí? Ese sería el ligamento anterior. Mientras que el ligamento posterior va a presentar dos fascículos, unas fibras que se van a llamar fibras húmero-humerales, ya que se van a extender de los bordes de la fosita olecraniana, y otras fibras que se van a llamar húmero-olecranianas, que se van a insertar sobre los bordes lateral y medial del olecranon de manera respectiva. ¿Sí? Esos serían los ligamentos anterior y posterior. Ahora, esta articulación va a presentar ligamentos que se van a denominar ligamentos colaterales. Esos ligamentos colaterales son los ligamentos más importantes de la articulación, porque de hecho el ligamento anterior y el ligamento posterior son ligamentos laxos que van a permitir los movimientos de bisagra de esta articulación, y los ligamentos colaterales se van a encargar de estabilizarla. Vamos a tener un ligamento que se va a llamar ligamento colateral radial, el cual va a presentar tres fascículos. Un fascículo anterior que va a tomar su inserción en el epicóndilo y desciende para pasar por delante de la cabeza del radio e insertarse sobre el borde anterior de la escotadura radial del cúbito. Va a tener un fascículo medio que lo vamos a identificar en esta vista posterior, que de igual forma del epicóndilo viene, cubre por detrás la cabeza del radio y se inserta sobre el borde posterior de la escotadura radial del cúbito. Y un tercer fascículo, que es el fascículo posterior, que del epicóndilo viene y se inserta sobre el borde lateral del olecranon. Entonces, ese fascículo colateral radial tiene tres fascículos: un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Tenemos entonces ahora otro ligamento que se va a llamar ligamento colateral cubital. De igual forma, este ligamento colateral cubital tiene tres fascículos: un fascículo anterior que va a tomar sus orígenes o su inserción, en la epitróclea y que se va a insertar lateral a la apófisis coronoides. Va a tener un fascículo medio que de la epitróclea viene y se inserta medial a la apófisis coronoides, y va a tener un fascículo posterior que de la epitróclea se va a insertar sobre el borde medial del olecranon. Ese sería el fascículo posterior. ¿Sí? Estos serían los ligamentos colaterales de la articulación. Como ya lo comentamos, la articulación va a tener tres recesos sinoviales. Un receso sinovial anterior, formado por las dos fositas coronoidea y radial, un receso sinovial posterior, formado por la fosita olecraniana, y un receso sinovial circular en forma de saco,
que va a rodear la cabeza del radio y va a hacer un receso sinovial compartido con la articulación radiocubital y la articulación del codo. Ok, conociendo entonces ahora, nosotros vamos a identificar sus principales relaciones. Pero antes de hablar de sus relaciones, me gustaría que viéramos esta imagen, que es una imagen muy interesante, en donde observamos cortes parasagitales. Uno de ellos pues es un corte parasagital a nivel del cúbito y el húmero, en donde identificamos las dos fositas coronoidea y radial en la extremidad inferior del húmero, e identificamos cómo se forma este receso sinovial anterior, y observamos el receso sinovial posterior en la fosita olecraniana y pues el sitio donde el olecranon hace su tope, por decirlo así, con esta fosita olecraniana en la extremidad inferior del húmero. El siguiente corte que estamos viendo nosotros es un corte que pasa a nivel del radio, y lo interesante de esto es ver parte del receso sinovial anterior, donde identificamos la fosita radial en la extremidad inferior del radio, y logramos identificar nosotros el receso sinovial circular que desciende de la articulación del codo y rodea la cabeza del radio. Entonces, para poder identificar las relaciones de la articulación, vamos a utilizar este corte. Es un corte transversal que pasa a nivel de la extremidad inferior del húmero, en donde identificamos nosotros la epitróclea medialmente, identificamos el epicóndilo lateralmente, identificamos el olecranon, esto sería posterior, y por lo tanto esto sería anterior. ¿Cómo vamos a definir las relaciones? Pues con el término de canales bicipitales. Tenemos el primer canal bicipital que lo voy a marcar aquí, sería este. Este canal bicipital se va a denominar canal bicipital medial y va a estar formado, número 1, por el músculo pronador redondo, músculo que se origina en la epitróclea. Número 2, voy a identificar el tendón del bíceps. Y número 3, voy a identificar este músculo que es el músculo braquial. Este canal es cerrado hacia adelante por fascia del antebrazo, fascia antebraquial. ¿Qué voy a identificar yo en este canal? ¿Qué voy a identificar? Número 1, voy a identificar una arteria, que es la arteria braquial. Número 2, voy a identificar estas venas, que son las venas braquiales. Y voy a identificar otra pequeña arteria chiquitita aquí, muy importante porque va a contribuir a formar un círculo alrededor de la epitróclea. Se va a denominar círculo arterial periepitroclear y se va a llamar arteria colateral cubital, ¿sí? Que es la arteria con la que se va a anastomosar. La arteria se llama recurrente cubital anterior. Recurrente cubital anterior. Sí, se anastomosa con esta arteria que se llama colateral cubital, proveniente de la arteria braquial, que ahorita les voy a mostrar una imagen. Vamos a identificar nosotros otro canal, que es el canal bicipital lateral, que lo vamos a pintar aquí, y va a estar formado por el tendón del bíceps. Va a estar formado por este músculo, que es el músculo braquio radial, y el piso de este canal va a estar formado por este músculo, que sería el músculo supinador. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar aquí una arteria que se va a llamar recurrente radial anterior. Recurrente radial anterior, haciendo alusión a este que se llama recurrente cubital anterior. Entonces tenemos que identificar también dos elementos importantes. En el canal bicipital lateral identificamos al nervio radial próximo a su división y el nervio mediano
próximo a su ingreso a la celda anterior del antebrazo. Entonces, identificamos hacia atrás una relación muy importante que corresponde a un canal que se va a formar entre la epitróclea y entre el olecranon, y el canal se va a llamar así: epitrócleo olecraniano. Este canal epitrócleo olecraniano es importante porque nos permite el paso de dos elementos, como sería el nervio cubital, a través del cual el nervio cubital ingresa a la celda anterior del antebrazo para inervar los músculos flexor cubital del carpo y parte del flexor profundo de los dedos, e identificamos esta arteria que se llama recurrente cubital posterior. ¿Sí? Entonces, estamos identificando tres canales importantes. Este canal que se va a llamar canal bicipital medial. Este canal que se va a llamar canal bicipital lateral. Y este canal que se llama canal epitrócleo olecraniano. ¿Sí? Identificamos también la masa de los músculos epitrocleares que se relacionan medialmente con la articulación y forman parte del primer plano de los músculos de la celda anterior del antebrazo, y lateralmente identificamos la masa de los músculos epicondilios que forman el plano superficial de la celda posterior. ¿Sí? Ok. Vamos a esta imagen nada más a manera de repaso, en donde identificamos estas arterias que se van a llamar arterias recurrentes, y entonces estas arterias que estamos viendo aquí se llaman recurrentes cubitales. Una es anterior y otra es posterior. Lo que comentábamos, estas arterias recurrentes tienen una dirección ascendente y se encuentran con ramas provenientes de la arteria braquial, que se van a llamar arterias colaterales cubitales, y se van a anastomosar, formando un círculo periepitroclear. Y lateralmente identificamos dos arterias que se llaman recurrentes radiales, una anterior y otra posterior, que se van a anastomosar respectivamente con ramas provenientes de la arteria braquial profunda, que a su vez, si seguimos esta flechita, la arteria braquial profunda va a ser rama de la arteria braquial. ¿Ok? Vamos a identificar esta vista anterior, en donde vemos lo que conocemos como fosa del codo, que está formada por el tendón del bíceps medialmente, y hacia los lados este tendón del bíceps divide la fosa del codo en dos canales bicipitales: un canal bicipital medial entre el pronador redondo y el tendón del bíceps, y un canal bicipital lateral entre el tendón del bíceps y el músculo braquiorradial. Identificamos los elementos del canal bicipital medial con esta mnemotecnia TAN, porque sería tendón del bíceps, arteria braquial y nervio mediano. Y alcanzamos a identificar aquí, en la región un poquito por detrás del nervio mediano, la arteria recurrente cubital anterior. Vemos en el canal bicipital lateral aquí el nervio radial, y la arteria que no se alcanza a ver, que es la arteria recurrente radial anterior, pues es una arteria muy profunda, que pues como comentamos hace un momento, son arterias que tienen flujo ascendente y forman círculos arteriales, una periepitroclear y otra periepicondilia. Y bueno, todos estos elementos van a estar cubiertos por la fascia del antebrazo, fascia antebraquial, y superficialmente se va a poder dibujar una M que se va a llamar M venosa, formada por tres venas, una vena lateral que se va a llamar vena cefálica, una vena medial que se va a llamar basílica, y una vena media, que se va a llamar vena intermedia, o se llama vena mediana del antebrazo, y que se van es de los pocos casos en los que una vena se va a dividir, y entonces
pues se une con las venas basílica y cefálica respectivamente para formar esta M venosa, que son sitios de venopunción. ¿Ok? Esta imagen es una imagen muy sencilla, donde identificamos las relaciones nerviosas de la articulación. En el canal epitrócleo-olecraniano pues identificamos el pasaje del nervio cubital. En el canal bicipital medial identificamos el nervio mediano, y en el canal bicipital lateral identificamos al nervio radial. Dos arterias importantes que también contraen relaciones con la articulación pues sería la arteria braquial como contenido del canal bicipital medial, y la arteria braquial profunda, que se va a dividir y se va a anastomorzar con las arterias recurrentes radiales que ya mencionamos. Ok. Entonces, tenemos a manera de repaso pues aquí la conformación del canal bicipital, del canal, epitrócleo-olecraniano, entre la epitróclea y el olecranon, y su contenido, que sería el nervio cubital y la arteria recurrente cubital posterior.